en la vida diaria. Vimos la clase pasada, la parte de humedad relativa ambiente, fue un tema bastante interesante, digamos. A ver, esperen que estoy justo, me están jodiendo que están entrando ahora. Bueno, está bien, estamos en horario, pero tampoco no quiero que estén entrando fuera de horario, porque ya me perturban la clase y pierdo el hilo de la cuestión esta. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de presión de vapor de un líquido, si mal no recuerdo, la clase pasada hablamos algo de la presión de vapor que podría llegar a tener si yo tengo a 20 grados centígrados, por ejemplo, tres recipientes cerrados. En uno tendría el agua, el otro tenía un alcohol y el otro tendría nafta. No me interesa si es nafta común, nafta super, no, nafta. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Cuál tenía mayor presión de vapor de los tres? Escuchen la palabra, presión de vapor. Nadie se acuerda, nadie leyó. Ninguno de ustedes lee, teniéndola ya la clase lista y es una clase teórico-práctica, nadie lee lo que vamos a dar, o sea, lo que continúa. Eso es lo curioso, porque esta cartilla ya está disponible a ustedes, o sea que ustedes pueden leer algo antes de la clase. Yo me moría si yo tenía un profesor que ya de química orgánica, que él nos dejaba la teoría en la fotocopiadora y no veíamos la hora que la deje para leer, para tener idea de lo que él estaba explicando. O sea que lo único que nosotros hacíamos, veíamos el pizarrón, porque el apunte ya lo teníamos. No teníamos necesidad de estar escribiendo. Ustedes tampoco. Usted no tiene necesidad de estar escribiendo. Usted tiene necesidad de ver lo que yo estoy proyectando acá. No tiene necesidad de escribir. En las otras materias capaz que el profesor habla y usted tiene que escribir. Tiene una pizarra, no sé, y bueno. Pero acá no, usted ya lo tiene en el apunte a mano. Y sin embargo ninguno lo lee. Bueno, entonces presión de vapor, ¿nadie recuerda lo que hablamos de presión de vapor? Como su nombre lo indica, che, son como cuántos son y ninguno puede contestarme nada. ¿Ninguno sabe nada de esto? En serio, le estoy preguntando a cualquiera, ninguno sabe, aunque sea, prende el micrófono y dice, no, profe, no sé. No, Prenda alguno, prenda por lo menos por no, cuestión de profe, no. respeto a lo que yo estoy hablando y ninguno dice, no, profe, no sé, no, no sé, no, no sé, no, no sé. Por lo menos dígame en eso. Profe, presión de vapor era la cantidad de vapor de agua que podía contener el aire. No, es la presión de vapor que ejerce el vapor de ese líquido sobre las paredes del recipiente. Ah, La presión de vapor de un líquido, la presión que ejerce dicho vapor sobre las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Cuál va a tener mayor presión de vapor entonces? ¿El alcohol o el agua? ¿La nafta o el agua? ¿La nafta, el alcohol o el agua? ¿Cuál tiene mayor presión de vapor entre los tres? El Y a agua, mí a el mí me agua. parece que el agua, por Estamos cuestiones, no sé hablando, por qué, de densidad. vamos a traducir la frase que dice presión del vapor. El vapor, están ya las moléculas separadas, están en forma de vapor. Si yo tengo en forma de vapor, o sea, ya están, digamos, los enlaces entre las moléculas ya no existen los enlaces, hay una libertad de movimiento de esas moléculas. Entonces, esas moléculas están ejerciendo vapor, presión de ese vapor sobre las paredes del recipiente. Entonces, cuanto más vapor tenga, mayor presión va a ejercer. Si yo tengo la nafta, que es más volátil, tiene un punto de ebullición menor que el alcohol y el alcohol que el agua, por lo tanto voy a tener más presión del vapor de la nafta que el del alcohol y que del agua.
Yo necesito menos energía para romper las moléculas de nafta, que son un hidrocarburo, una mezcla de hidrocarburo, que de las moléculas de alcohol, que del agua. Yo necesito para romper las moléculas que se unen entre agua y agua, necesito más o menos 100 grados centígrados. Entre moléculas de alcohol etílico necesito más o menos 78 grados de temperatura. A esa temperatura comienza la vaporización del alcohol. Es el punto de ebullición. En realidad sería la temperatura de ebullición. Cuando nosotros hablamos, una cosa es punto de ebullición, otra temperatura de ebullición. Punto de ebullición es de cualquier líquido puro que esté a una atmósfera de presión. O sea, cuando yo tengo una atmósfera de presión y el líquido es puro, bueno, se llama y comienza a hervir, se llama punto de ebullición, no temperatura de ebullición, porque la temperatura de ebullición yo lo puedo entrar en ebullición a 20 grados centígrados al líquido. Y eso ya lo vamos a ver, por eso vamos a trabajar con presión reducida. Yo estoy ejerciendo, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera, ¿verdad?, sobre la superficie. En este caso, sobre la superficie líquido está actualmente, pónganle en Tucumán, si ustedes quieren ver la presión atmosférica actual, pónganle que sea de 720 milímetros de mercurio. Bueno, 722 milímetros de mercurio están haciendo presión sobre un vaso con agua. 722 milímetros de mercurio están ejerciendo la presión sobre un vaso con alcohol y sobre un vaso con nafta. ¿Está claro? La presión obviamente es igual para todos. Seguimos. Entonces, definición, es la presión que ejerce el vapor sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Acá, bueno, acá no sé, miren, recién están entrando estas dos personas. Rodríguez Torres Juan y Rodríguez Joel. Rodríguez Joel, ¿quién es? Rodríguez Joel. Rodríguez Joel. Señor. Rodríguez Joel. Acaba de entrar Rodríguez Joel, ¿quién es? Hola, Rodríguez Joel. Si no contesta, lo saco de la sala. Rodríguez Joel. Rodríguez Joel, lo acabo de admitir. Rodríguez Joel. Hola, ¿me están escuchando ustedes todos los chicos? Sí, profe, sí se lo escucho. Rodríguez Joel. Profe, sí se lo escucha. ¿Quién es Rodríguez Joel? Está hablando por el chat, profe. Ahí escribe en el chat, profe. ¿Por qué está entrando recién Rodríguez Joel? Si era a las 3 la clase. Y yo quiero que personal, ahí está Rodríguez Joel, y tiene micrófono, según ve acá. Bueno. Están en sus casas teóricamente a esta hora o están en el bar con el celular o la netbook. No veo por qué tienen que llegar tarde. Está bien que sean chicos que están viviendo en Santa Ana, como ha pasado ayer, que son chicos que tienen problemas con internet, pero ustedes viven acá en San Miguel. Ya a algunos se les hace costumbre llegar tarde. Bueno, les comento que para el parcial, cuando sea el parcial, calculo que será la última semana de junio, el que no tiene cámara y micrófono no rinde. Eso ya es reglamento. Ya es reglamento. ¿Quién es el otro chico que también llegó tarde? Por favor, que llegó tarde, que lo he admitido con Rodríguez Joel. Yo, profe, Torres Juan, ¿Por qué llegas a 10 minutos después de la clase porque tengo mala conexión a internet, profe, y disculpe. no podés probar antes? Sí, estaba probando. Ujú. Estaba temprano y no, nada, he tenido que venir a mi vecino.
Ajá, bueno, entonces anda a tu vecino la próxima vez si no tenés, con anticipación. Traten de estar a tiempo para que no me perturben en la clase, ¿puede ser? Bueno, profe. Listo. Ahora, el aumento que nosotros tenemos en la temperatura, en la presión, no es lineal, es una hipérbola. La presión va a depender, por ejemplo, ¿de qué? La presión, ¿qué es? El golpeteo que tengo de las partículas del gas sobre las paredes del recipiente. Cuando yo le dé más energía, ¿qué va a pasar? Si yo le aumento la temperatura a un globo, yo tengo un globo cerrado, tengo una cierta cantidad de moléculas, un mol de moléculas. Yo le aumento de 20 a 25 grados la temperatura de ese globo. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a inflar más ese globo o no? Sí, creo que sí. Sí, Le porque estoy la calor confiriendo van a hacer más. energía, le estoy confiriendo energía a las moléculas. Yo voy a seguir teniendo un mol, pero ¿qué es lo que pasa? Le estoy dando energía a las moléculas, entonces van a aumentar la presión dentro de ese recipiente. ¿Está claro? Entonces, el aumento de la presión no es lineal, es más bien hiperbólico y depende principalmente de la temperatura. ¿Qué sucede si yo bajo la temperatura? Disminuye la energía cinética de las moléculas de ese gas y ¿qué pasa? Se van uniendo, se van acercando, entonces el globito se va a ir achicando. Voy disminuyendo la temperatura. Después dice, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética media de las moléculas, pues a temperaturas superiores la proporción de moléculas de la fase líquida con energía suficiente para pasar a la fase vapor sea mayor. O sea, ¿qué significa? Que cuando yo voy aumentando la temperatura de mi líquido, va a comenzar a la ruptura de las moléculas de ese líquido que forman ese líquido y van a pasar a la fase vapor. La presión de vapor de cualquier líquido puede estar hasta bajo cero. La tabla que nosotros teníamos, que yo le mostré ahí, le dejé para que ustedes la vieran, si la quieren imprimir, obviamente la imprimen, que les aconsejo que la impriman, porque la van a necesitar en el parcial. Ahí es la tabla de presión de vapor, en este caso del agua a distintas temperaturas. El sólido, el hielo, también tiene presión de vapor, obviamente muy pequeña. ¿Se acuerdan que la usamos cuando vimos la presión de vapor del agua, bulbo seco y bulbo húmedo? Sí, Sí, profe. profe. Teníamos, por ejemplo, la presión de vapor del agua a 18 grados y la presión de vapor del agua a 20 grados. Uno era el húmedo, que era el de menor temperatura, y el otro el mayor, que era el seco. Entonces realizamos el cociente húmedo sobre seco por 100 y nos daba la humedad relativa ambiente. Ve, ahí está entrando dos personas también más. Y así estamos. Y así estamos demorándonos, ¿ven? Este, Profe, sí, no, disculpe, uno de los que entró recién soy yo. ajá. Si ¿Y es qué que me pasó? quería conectar de la netbook, Y el por otro eso. también, y el otro no sabemos. Bueno, el punto de ebullición, esperen que lo aumente un poquito para leer sin los lentes. Ahí está. Profe, Esto es lo que le explicaba recién yo, la diferencia que hay entre temperatura de ebullición y punto de ebullición. Es lo que dice acá, el punto de ebullición es la temperatura. Ojo que esto tiene que saberlo, ¿por qué? Porque yo le voy a dar preguntas en los cuestionarios de los trabajos prácticos. Cuando vayamos en el trabajo, entremos en el trabajo práctico número 5, le voy a dar para que resuelva los cuestionarios 1, 2, 3 y 4. El parcial seguramente, si lo tenemos en junio, estamos hablando que estamos prácticamente a mitad de mayo, tenemos 2 clases más, o sea, trabajaríamos con el práctico número 3 y 4, por lo tanto, no sé hasta qué práctico llegaríamos, capaz que antes del 20 damos el parcial y la semana siguiente la recuperación. Van a ir 5 trabajos prácticos, cuestionario de 5 trabajos prácticos. Este todavía es el trabajo número 3. Terminaríamos con conductimetría, que sería el trabajo práctico número 5. Bueno,
El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica. O sea, miren ustedes como dos deditos. Un dedito en mi líquido y el otro Profe. dedito. Sí. Me está Profe, compartiendo. ¿Qué ¿Cómo? podría volver a explicar? ¿Podría volver a explicar que el punto de ebullición que justo se me cortó? ¿El punto de ebullición cuál? Lo que dijo recién, que justo me anduvo entrecortado, no lo escuché muy Mira, te bien. voy a activar la cámara para que veas. Mira. Yo tengo la presión atmosférica que está ejerciendo sobre el líquido, ¿verdad? Y yo Sí. tengo la presión que está ejerciendo el líquido. Bueno, siempre esta es mayor que esta. Cuando las dos temperaturas, cuando las dos presiones se igualan, comienza la ebullición de ese líquido, el burbujeo de ese líquido. Mientras esta sea mayor que esta, no va a entrar en ebullición el líquido. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Bueno, entonces, el punto de ebullición de un líquido es cuando la presión del vapor se iguala con la presión atmosférica. En realidad, le llamamos punto de ebullición cuando esa presión es igual a una atmósfera, o sea, cuando es 760 milímetros de mercurio. Si es menos de 760 milímetros de mercurio, se le llama temperatura de ebullición. No es punto. Punto es únicamente cuando estamos hablando a una atmósfera, o sea, 760 o 1013 hectopascal. Yo mientras tenga una presión mayor que la del líquido, no va a entrar en ebullición. Es como que yo estoy apretándolo al líquido, apretando las moléculas que no salgan. Cuando llega a una temperatura tal en la cual me está provocando esa presión de líquido, la misma presión que la atmosférica, comienza la ebullición de ese líquido. ¿Está claro? Por eso es muy importante, ya le voy a mostrar acá, la tabla ahora. A ver. Voy a compartir la tabla. La tabla que está acá. Profe, Sí. o sea que el punto de ebullición depende de de la presión a la que está sometida el líquido. ¿Cómo? O sea que el punto de ebullición va a depender de De la temperatura de ebullición. Sí, va a depender de la presión a la que está sometida el líquido. Claro, mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo estoy ejerciendo 760 milímetros de mercurio, o sea, yo estoy ejerciendo una atmósfera de arriba y el líquido está ejerciendo una presión de 0,8 atmósfera, no va a hervir el líquido. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo tanta presión que no permito que la pasen a la fase vapor las moléculas. Ahora, si yo en lugar de tener una atmósfera, yo le quito, le extraigo parte de esa presión, ponerle, le quito 0,5 atmósfera, y abajo yo tengo 0,8, va a empezar la ebullición, pero a la temperatura que esté. Por eso, a ver, le voy a leer de nuevo, para que entiendan. Por eso es independiente, ahí le pongo de nuevo el apunte, les leo. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de líquido es igual a la presión atmosférica. O sea, a 760, este valor, con este valor. Ese es el punto de ebullición. Cuando la presión atmosférica o la del medio que rodea al líquido no es normal, o sea, cuando no es esta la presión, se habla de temperatura de ebullición y no punto de ebullición. El punto de ebullición normal de un líquido, en este caso del agua, es una atmósfera. Cualquier otra presión, por ejemplo, ahora en Tucumán hay una presión atmosférica de 722 milímetros de mercurio. Si el líquido comienza su ebullición a los 98,5 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición acá en Tucumán capital, se llama temperatura de ebullición, no punto de ebullición. Punto de ebullición sería si esa agua está empezando a hervir a 760. No sé si soy claro.
Sí, profe. Profe. Sí. Perfecto. En vez de 722, yo tuve 760, se llama punto de ebullición a 100 grados centígrados. En la tabla, ¿qué es lo que me está diciendo en la tabla? En la tabla me está diciendo, 700, yo me voy a los 100 grados, mire cuánto es la temperatura. 760. ¿Está claro? Sí. Cualquier otra presión distinta se llama, en la cual el líquido iguale a esa presión, hagamos de cuenta que yo tengo acá. Miren, eso es lo que yo le quiero decir. Si yo logro esto 17,546 es la presión del agua a 20 grados centígrados. De arriba estoy ejerciendo 722 y del agua estoy ejerciendo 17,5. ¿Cuál es superior? La atmosférica. Pero ¿qué pasa si yo voy subiendo la temperatura del líquido? La presión de arriba es de 722 y yo voy subiendo la temperatura del líquido. Voy subiendo, subiendo. Y resulta que cuando llego acá a 701, ya casi va a entrar en ebullición. Ya tengo 90, acá tengo 90 grados, 94, ¿eh? Estamos hablando de milímetros de mercurio. Acá está bien, ven que arriba está en milímetros de mercurio y en hectopascal. A ver, 700, ponele que yo tengo una presión atmosférica de 728. Acá, a ver, a los 91 grados va a comenzar a hervir el agua. Si yo tengo una presión atmosférica de 728, esa agua va a empezar a hervir a los 91 grados centígrados. ¿Estamos hasta ahí? Estoy aumentando la temperatura, por lo tanto la presión de ese líquido está aumentando, pero no va a hervir a menos que llegue al mismo valor que tengo yo, la presión de la atmósfera. Cuando se igualen las presiones, el líquido comienza su ebullición. Por eso, trabajar a presión reducida, ¿qué significa? Que yo quito de la atmósfera cierta presión. Hagamos cuenta que yo tengo 728, como decía acá. Yo tengo 728 milímetros de mercurio de presión atmosférica. Y yo tengo 728, yo estoy, qué sé yo, póngale acá, en 20 grados. Póngale que ahora la temperatura es 20 grados. La presión está ejerciendo el líquido 17,5 milímetros de mercurio. Ah, no, para, siempre está bien. Ahora actualmente hay 20 grados centígrados, la presión del agua es de 17,5. Si yo llego a sacar de los 722 que hay actualmente, presión de vapor, saco 703, le quito presión, me va a quedar 17, o sea que va a entrar ebullición a los 20 grados centígrados el agua. ¿Cómo se hace esa experiencia? Le muestro. Primero terminemos el apunte. Bueno, acá dice, el punto de ebullición del agua pura es siempre, a 100 grados centígrados. Lo que puede cambiar es la temperatura de ebullición. El punto, como les dije, siempre va a ser 100 grados centígrados, el punto de ebullición. Pero la temperatura de ebullición puede ser a cualquiera. Dice, pero no en el punto de ebullición, pues este no es una constante física. Por ejemplo, la unidad de presión, cada 1 milímetro de mercurio equivale a 33,863 hectopascal. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, a 101 kilopascal, a 1011 hectopascal, que es la que más se usa también, y a 1,01 bar. Bueno, esta es la experiencia del día de hoy, chicos, de la siguiente manera. Miren, atento con la experiencia porque acá se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando. Yo tengo esperen que levante un poquito más la gráfica, ahí está. Vamos a aumentar el tamaño. Lo que ustedes tienen acá es
un matraz Kitasato se llama. Es como un Erlenmeyer, pero con una tubuladura lateral abierta al medio ambiente. Acá tengo un tapón de goma que cierra en forma hermética la boca del matraz Kitasato. Acá está el nombre, Kitasato. Colocamos un termómetro, obviamente le hacemos un orificio al tapón, que tiene que entrar en forma, digamos, justa, ese termómetro, para que no pierda vapor por acá. Lo conecto mediante una manguera, acá tengo una ya, a una famosa bomba de vacío. ¿Han escuchado hablar de una bomba de vacío? ¿Qué es lo que hace la bomba de vacío? Saca todo el Vacío. aire de adentro. Vacío, le está sacando aire de adentro. Bueno, acá tengo, lo que está acá es aire. Ese aire es la presión atmosférica que está acá adentro. Y acá está ejerciéndose la presión del líquido. O sea, acá tengo la presión de la atmósfera y acá tengo la presión que está ejerciendo el agua. Póngale a 20 grados centígrados. Yo puedo hacer hervir el agua esta a 20 grados centígrados. ¿Por qué puedo hacerla hervir? Ya le voy a demostrar. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, mostrarle acá la foto esta, que es esta bomba de vacío, que es la versión real, digamos, de la experiencia. Este sería el Erlenmeyer. Está muy grande, muy deformada la foto, pero bueno, se entiende. Tengo la tubuladura lateral, la manguera de goma conectada a mi bomba de vacío. Acá voy a colocar el tapón, acá voy a colocar el termómetro, vamos hasta ahí. Acá le voy a cargar agua. Está deformada, a ver, ya vamos a ver. Esperen que quería modificarlo un poco. Está feuchi. Bueno, sí, peor está bien. Bueno, déjela ahí, después la voy a modificar. Yo coloco acá agua, una cierta cantidad, qué sé yo, 200 mililitros de agua. Lo cierro con un tapón. Acá tengo una presión atmosférica que está ejerciendo 720, digamos así, 720 milímetros de mercurio sobre el agua que está acá. El agua está, si está a 20 grados, está ejerciendo una presión de 17,5 según la tabla. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Si yo extraigo con esta bomba 703 milímetros de mercurio de presión porque saco presión de acá, saco 700, de los 720 saco 703, de los 720 menos, de los 703 que estoy sacando de presión, ¿cuánto me queda? 17. Entonces voy a tener 17 milímetros de mercurio nada más haciendo presión sobre el agua, que ya tiene a 20 grados centígrados 17,5. O sea, ahí va a comenzar el burbujeo del agua a 20 grados centígrados. O sea que la temperatura de ebullición no va a depender, el punto de ebullición o la temperatura de ebullición no va a depender de el calor que yo estoy suministrando, sino de la... ¿Qué? ¿Tu mamá? A ver, esperen un segundito, chicos. Sí, profe, no hay drama. Un segundito. Chicos, ustedes todos estábamos acostumbrados a ver hervir el agua, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Póngale, nosotros cada vez que hacíamos en el laboratorio, comenzaba a hervir en el laboratorio de la facultad a 98,5 grados centígrados. Bueno, hagamos de cuenta que ese vaso lo llevo más arriba. Me voy a la Concagua con el vaso con agua. ¿Qué va a pasar?
¿Va a empezar a hervir a la misma temperatura o no? No, va a hervir porque la antes. presión varía. No, porque tengo menor presión arriba. Hay menos capa de atmósfera arriba. Mírenla como una pesa. La presión atmosférica téngala relacionada como una pesa. Cuando más arriba el colchón de atmósfera va a ser más pequeño. Entonces va a haber menos impedimento para que el agua entre en ebullición. Va a haber menos presión sobre el líquido, entonces las burbujas que se están formando en el seno del líquido va a ser más fácil, van a tener menos energía. O sea que cuando llegue a, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo, en lugar de 720, arriba tengo 705 milímetros de mercurio de presión, no 722 como arriba, sino 705. ¿A qué temperatura va a empezar la ebullición el agua? A la temperatura en la cual el líquido, el vapor del agua llegue a 705 milímetros de mercurio. Y ahí nos fijamos qué temperatura corresponde. Pero en el caso que nosotros estamos forzando mediante este ejercicio, es lo mismo. Le estamos quitando presión para que el líquido comience su ebullición a menor temperatura, porque va a haber menos presión de la atmósfera. ¿Consultas? Sí, y cuando la presión del líquido sea mayor a la presión atmosférica, ya no va a haber más agua en estado líquido, va a ser todo vapor. Va a ser todo, pasa a la fase vapor. Si vos no tenés, a ver, si vos tenés, vos en el espacio, ¿qué va a pasar? Y es todo vacío, o sea, el agua No cualquier tenés líquido va a presión. hervir, claro, va a hervir a temperatura No, ambiente. no va a tener agua. O Claro, sea, no va a ustedes existir ven el agua la... en el vacío. Bueno, a ver chicos, no sé si me están entendiendo cuál es la diferencia. ¿Se está entendiendo la parte práctica hasta acá o no? Sí, profe, sí se entiende claro. Sí, Sí, se está ¿Alguno que esté entendiendo. dudando? Yo, profe, yo más o menos no, como que todavía no agarro bien la idea. Bueno, a ver, chamo, a ver. ¿Vos sos de dónde sos? ¿De Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago? Tucumán, San Miguel de ¿Ah? Tucumán. San San Miguel de Miguel de Tucumán. Tucumán. Bueno, si yo te mando con el vaso con agua, con la pava con agua, te llevo al monte Everest, ¿con cuánto? Cerca de 8.000 metros de altura diferencia. Esa pava va a hervir a 100 grados, a 100 grados o a 98 grados, al igual que acá. No, ¿Por qué? puede ser por la presión que se ejerza en las alturas. Se ejerce, vos tenés más atmósfera sobre tu cabeza acá que en el Everest, ¿o no? Claro, Bueno, o sea que arriba tenés menos impedimento, menos presión sobre el agua para que comience la ebullición. O sea, va a estar a una temperatura, va a empezar la ebullición a temperatura menor que acá. Voy a necesitar menos energía para que esas moléculas de agua pasen a la fase vapor, porque el concepto es así, chicos, a ver. El punto de ebullición normal del agua es cuando se iguala la presión atmosférica con la presión del líquido. Ese es un concepto, a partir de ese concepto tienen que verlo ustedes. Cuando yo tengo igualadas las dos presiones, comienza la ebullición del líquido. No me está hablando de temperatura ahí, me está hablando de ebullición. ¿Vamos hasta ahí, joven? Cuando esas dos presiones, cuando se igualen esas dos presiones, va a comenzar la ebullición del líquido. Si la presión de arriba es 720, el líquido va a entrar en ebullición a los 720. ¿Está claro el concepto? El punto de ebullición va a ser la temperatura, la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. Capaz que igual la temperatura a 15 grados bajo cero. Yo a 10 grados puedo tener la ebullición del líquido. ¿Por qué? Porque la presión que va a estar ejerciendo a ver, le muestro acá.
en la tabla. Le voy a mostrar en la tabla, a ver. ¿Dónde está para compartir? Espera. Es que la había juntado sin querer las dos. Hagamos de cuenta, todo lo que ven ustedes acá es la presión a esa temperatura del agua en este caso. A ver, ¿dónde carajo ahora borro? Espera. A ver, acá está. Todo lo que ustedes están viendo acá es la presión del vapor del agua. La presión que ejerce ese vapor a distintas temperaturas. Entonces, la presión atmosférica, si está ejerciéndose una presión de 760 milímetros de mercurio, cuando el agua llegue a 760 milímetros de mercurio, va a empezar su ebullición. O sea, acá, cuando llegue a 100 grados centígrados, va a entrar la ebullición del agua. Si la presión de mi atmósfera es de 760. Pero si yo tengo en Tucumán una presión de 728 milímetros de mercurio, o sea, la presión de arriba es 728, yo tengo que igualar esa presión para que comience la ebullición. O sea que la temperatura de ebullición, si mi atmósfera es 728, cuando el agua llega a 728 de presión, o sea, cuando llega a 91 grados centígrados, va a entrar la ebullición del agua a esa temperatura. No sé si está claro, Chango, o no. Sí, profe. Bueno, Ahora sí. Sí, si yo tengo una presión arriba de 700 milímetros de mercurio, el agua va a entrar cuando llegue a ebullición, cuando llegue a esos 700 milímetros de mercurio. Si llega a los 700, quiere decir que acá, cuando yo tenga 90 grados centígrados, va a entrar a la ebullición el agua es. Profe, ¿no es el de la par? Acá tengo 90. Ah, acá, no. Este. Creo que el último es de Pascal. Ah, tenés razón, disculpa, está bien, gracias. Cuando yo llegue, ya me parece raro, digo. Acá, este es el primero. Cuando yo llegue, si yo tengo 733 milímetros de mercurio, ven, por ejemplo, entre 98 y 99, acá en Tucumán tenemos 722, por ejemplo, 720. Cuando yo llegue a 720 milímetros de mercurio, significa que va a entrar la ebullición del agua. ¿Por qué? Porque tengo más o menos a esa presión, la presión del vapor del agua. ¿Por qué entonces yo puedo hacerla entrar en ebullición a 20 grados centígrados al agua? Porque yo estoy extrayendo de acá, estoy extrayendo, si yo tengo 720 la atmosférica y yo tengo acá 10 milímetros de mercurio, yo saco de los 720, saco 710, me quedan 10 para abajo y 10 para acá. Y ahí va a entrar a ebullición el agua a, qué sé yo, 15 grados centígrados. Porque no le he quitado 710 milímetros de mercurio de presión mediante la bomba. Entonces ha quedado únicamente 10 milímetros de mercurio haciendo presión sobre el líquido. Y a esa temperatura, sí, obviamente, si hay 10 milímetros de mercurio, va a comenzar su ebullición. ¿Se está entendiendo, joven? sí, profe. Profe, Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno. A ver. Entonces, profe, agregándole presión se puede hacer que el agua se siga manteniendo líquida también. Y claro, si esas son las ollas de vapor, es el fundamento, están trabajando a 1,5 atmósferas. Por eso se usa la famosa olla Marmicó. ¿Qué es lo que hace la olla Marmicó? Puedo hervirlos, puedo calentar los materiales, los vegetales, sin que el agua hierva. ¿Por qué? Porque le meto más atmósfera de presión. Le estoy confiriendo más presión al líquido, entonces no va a entrar en ebullición, pero le estoy dando calor, se está calentando, porque le estoy calentando con un mechero. ¿Comprende? Sí, profe. Ese es el tema. Eso se dice que la olla Marmicó, el gran tema, la gran ventaja, que puedo hervir el agua, perdón, puedo calentar el agua
a una temperatura mayor de 100, pero va a seguir en estado líquido sin generarse vapor, porque yo estoy ejerciendo una presión mayor que la atmosférica. Entonces, le permite que los vegetales conserven sus vitaminas y minerales in situ en la propia verdura y no se vayan con el vapor. ¿Me entienden? No sean arrastradas por el vapor. Esa es la gran ventaja de esas ollas. Obviamente arriba tiene un pitito, que si supera esa presión que ya tiene propia la olla, se escapa por ahí, si no revienta. ¿Se entiende? ¿Han visto que arriba tiene un silbatito? Sí, Sí. Bueno, y eso está calibrado para que trabaje, póngale a 1,5 atmósferas. Si se supera la presión que se está generando adentro de más de 1,5, se escapa por ahí el resto. claro. Y ahí estaba viendo que ahí la tabla llega como hasta 300 y pico de... Claro, claro. ¿Es posible hacerla llegar? Porque la presión es muy Y grande. vos le estás metiendo presión, papá. Claro, pero digo, si se Está forzando puede, la presión. Vos estás ejerciendo más presión todavía sobre ese líquido. ¿Qué es lo que le llaman el 2G, la 3G? La fuerza, la gravedad, ¿o no? Sí. claro. Y bueno, ¿qué no está forzando la gravedad? ¿No está aumentando la gravedad sobre tu cuerpo? Claro, ¿Se claro, entiende? no, o sea, sí, yo lo que le pregunto es si, cómo se podría hacer para llegar a a contener tanta presión, digamos. Y bueno, si los materiales te resisten, bueno, vos seguís calentando, 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 calentando hasta que se genera una cierta presión equivalente a eso. Claro, La llama, escucha, para que vos veas, la llama de un mechero tiene más o menos 800 grados centígrados. ¿Está? O sea, tu sí, hornalla, si vos pones un sensor de temperatura, te debe estar tirando cerca de los 800 grados centígrados. Entonces, si yo le estoy pasando 800 grados centígrados a un metal, ¿el metal qué temperatura va a llegar a tener? y depende de la transmisión de calor que tenga, ¿no? Y sí, Pero una por ahí, transmisión perfecta. O sea, vos estás transmitiendo todo el calor directamente al metal hasta que llegue su punto de ebullición, de fusión. claro, No sé si me entendés. sí, sí, El, sí, pu- el plomo tiene un punto de ebullición, de fusión distinto que el bronce, que el acero. O sea que yo un metal le puedo meter temperatura que yo quiera hasta que se funda. claro, Bien. Yo aumento Bueno, presión con la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? para yo inyectar presión, en este caso a la olla, o para crear una olla a presión, yo tengo que Le ver sello la salida, le sello la salida de vapor. y le meto, para aumentarle la presión, le aumento la temperatura, entonces. Le estás dando la temperatura y va subiendo la temperatura. ¿Cómo Bien. calentaba un metal? Vos calentas un metal, ¿verdad? Primero, Sí, hasta que llega el rojo vivo. Prácticamente de fusión el rojo vivo, ¿verdad? sí, Va a llegar a su punto de fusión. Va a llegar a su punto de fusión a la temperatura X de fusión que tenga ese metal. Y bueno, se va a fundir. El metal con que está hecha tu olla va a llegar a una temperatura de fusión, va a llegar, levantar, 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 hasta que llegue la temperatura de fusión. Vos le estás dando calor, hermano, o sea, hasta donde llegue se funde el metal. Y se está generando vapor adentro hasta que todo sea vapor y se genere. Y si vos no tienes salida, eso revienta. Mientras no tenga salida, eso va a seguir aumentando la presión adentro. ¿Por qué? ¿Por qué significa presión? Le estoy dando energía a las moléculas para que empiecen a golpear sobre las paredes del recipiente. Cuando más energía le dé, más fuerte va a ser el golpe. Eso es presión. Bueno, no nos vayamos muy de los temas. Bueno, chicos, esto es lo último. Por eso le digo que la clase va a ser cortita con patadita de chancho. La clase que viene vamos a dar propiedades coligativas. Es muy importante porque esto va a examen. Propiedades coligativas. Vamos a ver la clase que viene, va a ser corta también. Más o menos corta. No quiero avanzar muy rápido porque nos queda el trabajo práctico, propiedad colectiva, el miércoles que viene. Hoy es ¿cuánto? Hoy es 12. 12 y 12. 7 son 19. Dios nos ayude con la salud. 19, veríamos aumento de bulloscópico, descenso crioscópico. Muy interesante el tema, chicos, así que por favor estén presentes.
El trabajo número 4 lo vamos a dar ya la última semana, sería el 24 de mayo. No, a ver, ¿qué estoy hablando? 19 y 7 son 26. El 26 de mayo daríamos en la parte esta de aguas. 26 de mayo, todo esto es un tema muy importante. Y de ahí la primera semana de junio, veremos un poco capaz que destilación de combustible. Y de ahí seguiríamos el trabajo práctico número 5. Sí, andaríamos joya. Andaríamos joya. No vamos a dejar de dar clase. No sé si me entienden. Pero vamos a ir lento. ¿Se entiende? Sí. Mi objetivo es no dejar de dar las clases. Yo les podría dar ahora la parte de propiedades coligativas, pero es un tema muy sencillo, pero con detalle. Así que quisiera que la clase que viene lo vemos más con tiempo, más larguito, a la clase esta. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hasta acá todo claro. ¿Sí? Sí. ¿Han Sí, todo entendido claro. de qué se llama temperatura de ebullición y punto de ebullición? Sí, profe. Profe. El punto de ebullición únicamente a 100 grados centígrados, un líquido puro, y a una atmósfera de presión. Eso se llama punto de ebullición. Temperatura de ebullición puede ser cualquiera, 105, 83, cualquiera. Pero el punto de ebullición y temperatura de ebullición no es lo mismo. ¿Está claro? Sí, sí, está claro, profe. Sí. Bien, buenísimo, bien. Bueno, vamos a tomar asistencia, chicos. Hoy es 12.